Siempre es la hora. Siempre es el lugar. Acompáñate con K1 Positivo. Ok, estamos ya de nuevo con ustedes, listos para iniciar nuestro espacio de responsabilidad social. Como lo habíamos anunciado, hoy domingo vamos a hablar de planificación familiar y es precisamente que recién ayer, el día 3 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar. Este día intenta explicar a nivel mundial los efectos de no usar los métodos de control de natalidad correctamente y sus consecuencias. Y para hablar de todo este tema y todas las dudas que ustedes tengan al respecto, hemos invitado nosotros a la cabina de K1 a la doctora Marilu Ñauta. Ella es gineco-obstetra de APROFE y nos va a hablar de planificación familiar. Doctora, buenos días, bienvenida a K1. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy amable por tratar de explicar en la mayor brevedad posible, o mejor dicho, todas las preguntas que podamos tener con nuestros oyentes acerca de planificación familiar, porque pueden haber muchas dudas. Algunos quizá creen saberlo todo y de pronto pues hay cosas que quizás se nos están pasando por alto. Vamos por el principio, como siempre. ¿Qué es planificación familiar, doctora? Bueno, planificación familiar, de acuerdo a la definición de la OMS, es tener los hijos que se desea y también en un intervalo adecuado el poder tener hijos. Exacto, bueno, porque así como hay personas que tienen 7, 10, 12 hijos, pues hay personas que también supuestamente, o mejor dicho, digamos que así lo hacen, planifican y solo desean tener uno, o desean tener dos y no más. Quizá aquellas personas que tienen más de 10 hijos, más de 5, 7 hijos, son porque no lo planificaron. Esto generalmente en las generaciones anteriores, ¿verdad? Así es, incluso hoy se habla también de no tener hijos, ¿no? Hay parejas que deciden no tener hijos, sí, pero hoy en día, con los métodos de planificación familiar y con la educación también se ha visto que va disminuyendo el número de hijos en la pareja. Y también hablando ya por el tema de la sobrepoblación, ¿no? A veces, pues los recursos que la tierra nos ofrece, pues también se van agotando y es porque precisamente la sobrepoblación estamos abusando mucho de ellos. Ahora, ¿por qué es importante planificar, doctora? Yendo ya al tema médico. Bueno, planificar es importante. ¿Por qué? Porque podemos prevenir, sobre todo una de las consecuencias más graves que tiene justamente el gobierno es la mortalidad materna. Si no planificamos, si no estamos preparadas para un embarazo, pues la complicación que menos esperamos los ginecólogos es una muerte materna. El no planificar también en pacientes adolescentes, en pacientes jóvenes, pues impide el terminar la educación, impide realizar sus objetivos, sus sueños de tener una profesión, ¿no? Económicamente también es un retroceso. ¿Por qué? Porque no estudiar genera pobreza y la pobreza, por ende, también perjudica a las comunidades y por ende a un país. También implica el no planificar, tener recién nacidos no deseados, recién nacidos que a lo mejor vengan con bajo peso al nacer, recién nacidos que de pronto muere la madre por alguna patología durante el embarazo, sobre todo en las adolescentes y en edades extremas, en recién nacidos que no tengan el trato como debe tener cualquier recién nacido. Entonces, por varias razones, el planificar es muy importante. En pacientes que tienen patologías sobreañadidas como diabetes, hipertensión, lupus eritematoso o cualquier otra patología, pues en ellas también hay que planificar un embarazo para que no tengan las consecuencias posteriores al embarazo. Al hablar de recién nacidos no deseados o embarazos no deseados, más bien, también estaríamos tratando de evitar un tema que también se ha vuelto polémico, tratando de evitar un futuro aborto, ¿no? Que ese ya es otro tema aparte del que tal vez estaremos hablando en otro momento. Entonces, por eso es importante planificar, para que usted pueda seguir con su vida o pueda continuar con su vida, o de pronto, pues si es que desea ya tener un hijo o una hija, pues lo pueda hacer de verdad deseándolo y no como a manera de fuerza o porque ya se te presentó y ni modo, pues te toca continuar con tu vida. Ahora, ¿a dónde nosotros tenemos que acudir entonces para tener este asesoramiento de planificación familiar? Debemos acudir a los centros especializados, a los centros donde puedan primero dar consejería. Consejería sobre todo en
En educación sexual también, porque no olvidemos que la educación sexual es parte de la planificación familiar. Educación sexual desde el hogar, desde la casa, con los padres, pero también los centros especializados poseen áreas en las cuales damos consejería, sobre todo en esas madres o en esas jóvenes adolescentes, el por qué tengo relaciones sexuales tan tempranas, cuál es el objetivo, cuál es mi propósito. Igual en las pacientes en edades avanzadas, pues indicarles cuáles van a ser los efectos que pueden tener al tener un nuevo hijo, indicarles que pueden tener preeclampsia, eclampsia, que suelen ser en las edades extremas, cuando tienen embarazos en edades tempranas o en edades tardías. Ahora, si hablamos de planificación familiar, muchas personas pueden pensar que esto solamente es para las personas casadas, para los cónyuges, para quienes ya viven en pareja. ¿Esto es cierto o lo descartamos? Claro que no. La planificación familiar está para todas las edades, para casados, no casados, para aquellos que quieren planificar responsablemente el traer un hijo al mundo. Entonces es muy importante que podamos tener conciencia de esto, que no solamente es de pronto parte de los mitos de la sociedad que la planificación familiar corresponde a marido y mujer, no. Para aquellas mujeres que de pronto pues piensan ya en ser madres solteras, porque quienes optan por aquello y que deseen hacerlo pues en su momento, acudir para la planificación familiar. Ahora, ¿cuáles son los métodos para tener una planificación familiar? ¿Cómo se clasifican estos métodos? Antes de pasar a eso, recordemos también que el hombre también juega un papel muy importante en la planificación familiar, ¿no? Que vayan los hombres también a la consulta, eso es lo que se espera, pero lamentablemente en la consulta tenemos poca asistencia de los varones. Debe ir la pareja, entonces. Debería ir la pareja, sí, ambos solicitar un método de planificación familiar, porque recordemos que los dos son los que se embarazan, no solamente la mujer. Con respecto a los métodos de planificación familiar, pues tenemos una gran clasificación de métodos anticonceptivos. Los métodos hormonales, que son los más seguros, los métodos de barrera, como son los preservativos hoy en día masculinos, femeninos, los métodos quirúrgicos, que son la vasectomía y la esterilización quirúrgica, y métodos naturales también, como el método del ritmo, menos usados por supuesto, pero esta es la clasificación que tenemos de los métodos anticonceptivos. Al hablar de, bueno, hay un sinfín de métodos, como usted lo decía, pero entre los dos quizá que podemos diferenciar son los naturales y los artificiales. Dentro de los naturales, ¿cuáles están? Y de pronto si podemos ir explicando un poquito así a breves rasgos a las personas para que puedan identificar este tipo de métodos. Bueno, nosotros utilizamos, de acuerdo a criterios también de tipo religiosos también, en los que no podemos utilizar otros métodos, utilizamos el método orgánico como es el moco cervical, saber distinguir cuál es su día de ovulación de acuerdo al moco cervical. Un poco molestoso para la paciente tener que recoger su moco y ver la elasticidad, la viscosidad, la temperatura de la mujer en los días de ovulación. Para nosotros estos métodos no son los más seguros, ¿sí? Por eso es que no los promocionamos tanto, pero existen aquellas pacientes en las cuales si no se puede utilizar esos otros métodos por diferentes causas, pues podemos indicarles estos métodos naturales. Ahora, el método del ritmo, ¿a qué se refiere? Dirán algunas personas. El método del ritmo es saber qué día estoy ovulando, pero para esto necesitamos que las pacientes tengan ciclos menstruales completamente regulares cada 28 días, pero la gran mayoría de las pacientes, de las mujeres, no tienen este ciclo menstrual. Es por eso que nosotros más utilizamos los métodos hormonales u otros métodos como son los métodos de barrera o los dispositivos, en fin. ¿Esos serían los artificiales o esos están dentro de...? No, esos ya están dentro de los hormonales o los métodos quirúrgicos que también utilizamos, los métodos hormonales. Utilizamos también el DIU, ahí ten la T de cobre comúnmente llamada, o la T de cobre con progesterona también, que son hormonales. ¿Qué es el DIU, doctora? El DIU es un dispositivo intrauterino que se coloca dentro del
del útero. Cada anticonceptivo depende de cada paciente, ¿no? De cada indicación de cada paciente. Es por eso que para planificación familiar es necesario la consulta. ¿Por qué? Porque tengo que clasificar a la paciente de acuerdo a cada paciente. Pacientes hipertensas, pacientes diabéticas, descontroladas, pacientes con lupus, pacientes con epilepsia. Tengo yo que clasificar a esa paciente y de acuerdo a eso yo voy a utilizar un método anticonceptivo. Es decir, que no todos los métodos son aptos para todas las pacientes, depende de cada, porque todos los organismos son diferentes, obviamente. Completamente diferentes. Entonces, cada uno de ellos va a necesitar un tratamiento especial y obviamente, pues si es en pareja, mucho mejor, porque ¿de qué vale? De que de pronto ella quiera o él no quiera o viceversa, entonces debe haber sobre todo pues un acuerdo común. Ahora, ¿cómo elegir el método anticonceptivo? ¿Es el paciente o la paciente la que dice yo quiero esto o es usted como doctora, como especialista la que le dice esta es la que usted debe optar o pues ahí también hay un acuerdo? Justamente para eso es la consulta. Se hace un examen, una anamnesis se llama, ¿no? Una investigación en la paciente, todos los antecedentes que tenga la paciente y un examen físico, por supuesto, para ver su índice de masa corporal, el sobrepeso que tanto preocupa a las pacientes, si subo de peso o no subo de peso con este método. En la anamnesis o en la investigación de las pacientes, ¿qué es lo que se hace? Clasificar a la paciente, determinar si la paciente tiene alguna patología previa, si la paciente está en etapa de posparto, si la paciente está dando de lactar o no está dando de lactar. Depende de cada una de las etiología, digamos así, de las enfermedades que puedan tener las pacientes. No es igual una paciente diabética, una paciente hipertensa, una paciente con patología hepática, una paciente con un cáncer de mama, una paciente con cáncer de ovario. Nosotros tenemos que clasificar bien a las pacientes. ¿Por qué? Porque los hormonales dependen, en algunos casos. No puedo darle yo un hormonal a una paciente hipertensa que no esté controlada, una paciente diabética con otra patología sobreañadida, retinopatías, hepatopatías, de insuficiencias renales. Entonces yo tengo que clasificar bien a la paciente. Pacientes epilépticas, recordemos que los hormonales en las pacientes epilépticas, ¿qué hace? Disminuye el efecto del anticonceptivo hormonal. Entonces yo tengo que buscar otro anticonceptivo. El índice de masa corporal de la paciente, si la paciente está con sobrepeso, si la paciente está con obesidad, yo tengo que indicarles cuáles métodos puede utilizar, los que suban de peso, los que no suban de peso, para que la paciente sepa escoger. La que termina escogiendo el método anticonceptivo es la paciente, pero nosotros tenemos que dirigir a la paciente, indicarle los efectos colaterales que puede tener una paciente que tenga insuficiencia vascular, que tenga trombosis, no voy a darle, o patología cardíaca. Tengo que clasificar bien a esa paciente para poderle yo darle el método anticonceptivo de acuerdo a la etiología o a la patología que tenga esa paciente. Usted estudia a la paciente, usted busca las opciones y es precisamente ya la paciente pues buscará una quizá de la que sea un poco menos tediosa quizá para ella para poder cumplir con ello, porque de pronto hay pacientes a quienes no les gustan las pastillas o no les gustan las inyecciones, ese tipo de cosas, pero si es lo que necesita pues lo tiene que hacer y para eso mismo están los especialistas y por eso pues la consulta. Ahora, dependiendo de en qué estado esté también la paciente, ¿no es cierto? Como usted lo decía, dependiendo de cada paciente. Por acá me llega una pregunta de doctora y dice, bueno, buen día amigos de K1, ¿me pueden ayudar contestando esta pregunta? Una persona con obesidad tipo 2 en periodo de lactancia, ¿cómo puede planificar? ¿Qué método anticonceptivo es el adecuado en ese caso? En estas pacientes podemos utilizar anticonceptivos hormonales solo de progesterona, pero controlando el peso. Si esta paciente con los métodos anticonceptivos solo de progesterona, recordemos que no podemos usarlos combinados en ella por los efectos que puede tener, pero sí podemos utilizar los de progesterona que están indicados en la lactancia. A partir de los 40 días posteriores a la lactancia utilizamos este método anticonceptivo. Pero si vemos que el peso comienza a subir o elevarse, podemos utilizar un método como es el dispositivo intrauterino,
que es la té de cobre, que ayuda mucho en estas pacientes porque no suben de peso como las pastillas. como las pastillas o los hormonales. Ajá. Ahora, vamos a qué tipo de riesgos de pronto, cuáles podrían ser los riesgos para la salud o los efectos secundarios asociados con la anticoncepción. De pronto, precisamente por lo que usted decía, debido a sus antecedentes que ha tenido la paciente, algún tipo de enfermedad, ¿puede ser? Claro que sí. Bueno, todos los anticonceptivos hormonales tienen sus efectos colaterales: náusea, vómito, mareo, subir de peso, otras bajan de peso. O sea, depende de cada paciente. Por eso es importante clasificar bien a la paciente para ayudarle un método anticonceptivo. Si yo le doy a una paciente que tiene una insuficiencia vascular, que tiene una trombosis, veo que tiene varices esta paciente, yo tengo que irle controlando con los hormonales. ¿Por qué? Porque puede agravar el cuadro de sus varices, puede agravar su cuadro de sobrepeso, de obesidad. Entonces tengo que, como decía antes, clasificar bien a la paciente. Ahora, así como hay riesgos, también hay beneficios. ¿Cuáles serían esos beneficios? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos beneficios. A veces las madres acuden a la consulta en pacientes adolescentes, sobre todo, ¿no? En los cuales cursan con otras patologías como el acné, como los ovarios poliquísticos. Usamos nosotros los anticonceptivos que tienen sus beneficios, ¿no? Claro. Recordemos, las madres a veces se asustan cuando damos un método anticonceptivo a las adolescentes. Claro. y no es así. Más bien les ayudamos con el acné. Hay pacientes que tienen hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? Mucho vello. Entonces eso les molesta a las adolescentes. Cuando utilizamos estos métodos también ayuda en otras patologías. Recordemos también que uno de los beneficios pues es de los anticonceptivos es justamente esto, de no tener embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes. Y es muy bueno saber que ahora las madres acuden con sus hijas adolescentes. Y mi hija está teniendo relaciones, quisiera un método anticonceptivo pues que pueda utilizar. Nosotros aconsejamos en ellas, por ejemplo, un método anticonceptivo que pueden usar son los implantes. ¿Por qué? Porque las adolescentes generalmente se olvidan de tomar la tableta, se olvidan de ponerse la ampolla. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos los implantes. Tenemos hoy los de 3 años y los de 5 años, entonces es un tiempo óptimo para que las pacientes puedan esperar, tener su hijo o no tenerlo también, pero esperar de pronto que acaben de estudiar o que se cumplan sus metas, ¿no? Ahora, dentro de los métodos anticonceptivos, ¿cuál es el más común? ¿Es la pastilla o es el preservativo? Digamos así que los hormonales son los más utilizados. ¿Ya? El preservativo sí se utiliza, pero no hay estudios que digan exactamente cuál es el que más se utilice, no. Debería utilizarse el preservativo, debería utilizarse sobre todo en las adolescentes, porque recordemos que no solo es no tener un hijo, sino también es no adquirir enfermedades de transmisión sexual. Entonces, siempre aconsejamos un método de barrera como es el preservativo, sobre todo en las adolescentes, y un método hormonal, dependiendo, claro que sí, de cada paciente. Ahora, si vamos al tema de los preservativos, no solamente pues dirigirnos a los caballeros, ¿no? Porque ahora, como usted lo decía, hay también preservativos para las mujeres. Así Entonces, quizá estamos más acostumbrados a saber que los preservativos los venden solo para los caballeros, pero los preservativos para las mujeres también los pueden encontrar en las farmacias. Por supuesto que sí. Hay ahora el preservativo femenino que lo pueden utilizar, incluso eso es lo que se les indica a la paciente, cómo utilizar el preservativo femenino, ¿no? Al igual que el varón, indicarle cómo se debe utilizar un preservativo, cómo utilizarlo adecuadamente, porque a veces no se usan de la forma correcta y por eso los embarazos. Exacto. Ahora, como usted lo decía también, los anticonceptivos, sobre todo hablando de preservativo, no solamente por el tema de evitar embarazos, sino también para evitar algún tipo de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, que eso pues los adolescentes deberían tomarlo muy en cuenta. ¿Cuáles son los anticonceptivos orales combinados, doctora? Los anticonceptivos hormonales combinados son aquellos que tienen 2 hormonas.
Con diferente carga hormonal. Entonces tenemos los que tienen estrógenos más progesterona. Entonces tenemos los anticonceptivos combinados. Tenemos orales, tenemos los anticonceptivos inyectables de 1 mes y anticonceptivos inyectables de 3 meses. Esos son los anticonceptivos hormonales combinados. Recordemos también que existen últimamente los parches. Los parches también son anticonceptivos combinados. Exacto. Ahora, cuando hablamos de preservativos o de condones, a veces se dice que no es pues precisamente el 100% seguro esto, ¿no? De evitar un embarazo. ¿Cuándo podría pues tener ese pequeña estadística de que no es tan efectivo el preservativo, hablando quizá ya de un 1%? ¿Puede ser? No. ¿En qué posibilidad podría esto terminar en embarazo? La literatura dice 21 de cada 100. ¿Ya? No es un método. Recordemos que no hay el método 100% seguro, ¿no? No hay el método, el implante no es 100% seguro, el anticonceptivo oral, el inyectable no es 100% ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué es esa fallita? Puede ser porque la colocación del preservativo, puede ser que ese preservativo esté guardado todo el tiempo en una billetera y de pronto tenga poros. Entonces, eso es también lo que nosotros hacemos en consejería, cómo utilizar el preservativo masculino, al igual que el preservativo femenino, porque una de las fallas también consiste en la colocación y en el retiro del preservativo, que esa es una de las fallas. A veces se habla también de que puede romperse, ¿no? Y es precisamente por eso, o es por la calidad, o más que también, como usted lo decía, tiene tanto tiempo guardado que ya pierde la efectividad y llega a romperse en el momento. No utilizar lubricantes. Ya cada preservativo hoy en día viene con su lubricante, entonces no utilizar nada de aceites ni lubricantes durante el acto sexual, que entonces eso también impide la eficacia del preservativo. Estamos tan acostumbrados a escuchar más a hablar del preservativo masculino que quizá para las mujeres suena un tanto incómodo. ¿Qué tan incómodo puede resultar usar un preservativo femenino? Para nada incómodo, sino más bien indicarles cómo se utiliza el preservativo femenino. Incómodo no es tal, pero sí indicarles cómo se debe utilizar un preservativo femenino, porque la gran mayoría no lo conocen. No conocen sí el preservativo, ni siquiera el preservativo masculino, ¿no? Sino, por eso la educación sexual, qué importante la educación sexual. Saber cuándo tengo que tener relaciones sexuales, saber cuándo no, cuándo sí, por qué a esta edad, por qué a esta otra edad, sí, cuál es mi objetivo de tener relaciones sexuales tempranas. Entonces, si ya decidí tener relaciones, bueno, ¿qué método voy a utilizar para no tener después embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, que están aumentando hoy en día las enfermedades de transmisión sexual? A ver, dice por acá, hola K1, quisiera saber cuáles son los riesgos que se corre el hecho de usar anticonceptivos, inyecciones, entre paréntesis, sin la consulta de un médico. Ya. Si nosotros justamente incluso en estudiantes de medicina pasa que de 5º año no saben cómo utilizar un método anticonceptivo inyectable mensual ni trimestral, porque no sabemos en qué días de la menstruación vamos a utilizar. Un método anticonceptivo, el inyectable, nosotros tenemos que utilizar entre el 1º al 7º día de la menstruación. De estos tenemos 2 tipos de anticonceptivos inyectables. Depende del componente que tengamos. Entonces uno se pone el primer día de la menstruación y al siguiente mes fecha. Si me puse por decir hoy 4 de agosto, me pondré al siguiente mes el 4 de agosto de cada mes. Y el otro método anticonceptivo se pone al 8º día de la menstruación. Por eso clasificar, saber bien, porque la gran mayoría van a las farmacias y les indican póngase este método y quedan embarazadas. Y algunos simplemente porque les dijo la amiga o algún conocido. Exacto, porque las comadres se decía. Entonces son las que más saben. Entonces sí es bueno acudir por eso a la consulta, porque llegan pasados el 14, 15º día de la menstruación y quieren en ese momento el método anticonceptivo. No podemos utilizarlo. Si tuvieron relaciones el día anterior o 10 días antes, tampoco. O sea, tenemos que clasificar, tenemos que ver bien a la paciente para poder dar un anticonceptivo. Hay que tomar en cuenta eso, chicas. Nunca automedicarse en cualquiera de los casos que sea, pues hay que acudir al especialista para que sepa
qué método va con nosotros, qué inyección o qué pastilla es la que debemos nosotros utilizar. Ahora, ya cuando hablamos del tema de parejas, cuando hablamos de cónyuges y ya han tenido sus 2, 3, 4, 5 hijos, qué sé yo, hay muchas mujeres que precisamente para ya no tener más hijos se ligan. ¿Esto es recomendable? Algunos dicen que no, que deberían optar por otro método anticonceptivo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Es aconsejable o no la ligadura? La ligadura es un método quirúrgico definitivo. Mitos sobre la ligadura muchísimos que se escuchan en la consulta, que el dolor de cabeza, que no hay el deseo sexual, que disminuye el deseo sexual, en otros aumenta el deseo sexual, me va a producir cáncer del cuello del útero, y no es así. ¿Ya? La esterilización quirúrgica femenina es únicamente cortar el paso por donde pasan los óvulos que se unen con los espermatozoides, entonces no tiene nada que ver con el dolor de cabeza, ni con el deseo sexual, ni la disminución del deseo sexual, ni nada de eso. Contraindicaciones, pues realmente con la esterilización, pues no las hay. Hay mujeres jóvenes que dicen, si me ligo a los 18, a los 19, a los 20, en realidad la edad no es una contraindicación. Más bien se les indica a estas pacientes pensarlo bien. ¿Por qué? Porque después desean tener otro hijo. Es irreversible. Sí, es mucho más difícil tener un hijo con una esterilización quirúrgica y se utilizaría otros métodos de fertilidad. Por eso es que se les indica que no a cierta edad, porque de pronto puede ser que tengan otra pareja o que su hijo fallezca, pueden pasar muchísimas cosas, pero más bien por esa causa, pero no porque haya una contraindicación orgánica en la paciente. Es decir, que una vez que una mujer se liga, ¿sí puede haber una probabilidad más adelante o es definitivamente que ya no puede tener hijos? Depende del tipo de cirugía que se haya hecho, depende de dónde se haya ligado la paciente. Entonces, por eso, en pacientes que tienen ya 5 o 6 hijos, se le indica a la paciente este tipo de esterilización, este tipo de técnicas se utiliza en las cuales ya son definitivas. Ya. Pacientes jóvenes se utiliza diferentes otras técnicas, pero recordemos que luego de una esterilización quirúrgica, de una ligadura, podemos tener embarazos ectópicos, que es una de las complicaciones más frecuentes, que es tener embarazos fuera del útero, se tiene embarazos en la trompa, que cuando estos embarazos se dan en la trompa y se rompen, realmente es una catástrofe obstétrica, ¿sí? Que puede terminar incluso con la muerte de la paciente. Uy, qué terrible sería eso. Y entonces hay que estar conscientes cuando usted de pronto, señorita que está queriendo optar por este tipo de método, pues a pensarlo muy bien, porque de pronto luego puede también querer volver a tener hijos y quizá las complicaciones son más altas. Ahora, también viene pues la esterilización masculina, hablamos de la vasectomía. Los caballeros también, no simplemente tenemos que echarle todo el peso a la mujer, los caballeros también, si no quieren tener más hijos, pues pueden optar por la vasectomía. Por supuesto, hoy se está promoviendo también la vasectomía, la esterilización masculina definitiva, ¿no? En los varones es definitivo este método quirúrgico, que no les da ningún efecto, no hay disminución de la potencia sexual, como se cree, sí, es completamente normal, no altera su función sexual, sino más bien ya no hay espermatozoides, la producción de espermatozoides. Pero en ellos, yo alguna vez escuché por ahí una publicidad que si te hiciste la vasectomía puedes revertirlo, y ¿es posible eso, Ahí doctora? sí existe, se puede revertir, pero es probabilidades mínimas, sí. Ya, pero bueno, en todo caso, más bien pues precisamente para eso están los expertos o los profesionales. Si usted tiene ya su pareja, desea planificar su familia, desea tener 1, 2, 3 hijos, los que usted desee, pero eso sí, bien planificados para que luego pues no vengan los aprietos económicos también, doctora. Entonces hay que consultar con los especialistas, y si usted quiere pues consultarle a la doctora, pues debería también acudir a donde usted esté, doctora. ¿En qué consultoria? ¿En dónde la podemos ubicar? En el horario de las 4:30 hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Qué importante es esto de la planificación familiar. Espero que ustedes entonces hayan prestado atención a cada una de las preguntas que tuvimos por acá, y si es que bueno, en algún momento quiere revisar nuestra información, la tenemos ahora mismo pues en nuestro Facebook Live. Esta entrevista fue transmitida a través de Facebook Live para que usted la revise pues, y cualquier otra inquietud que tenga pues acudir donde la doctora Mariluz
Uñauta, ella es ginecobstetra de APROFE y nos estuvo acompañando el día de hoy con el tema de planificación familiar. Pues el tiempo para nosotros llega ya a su fin porque lastimosamente pues el tiempo en radio también pasa volando y nosotros pues debemos continuar también ya con nuestra programación. ¿Alguna recomendación, alguna conclusión, doctora, para terminar ya con esta entrevista? Que sí, que si es que debemos planificar, acudamos a centros especializados, centros en los cuales, además de dar un método anticonceptivo, les den consejería sobre educación sexual también, que es muy importante. Y también en atención para procreación. Si vamos a planificar un hijo, pues planifiquémoslo bien, hagámonos un examen exhaustivo antes de tener un hijo. Listo, muchísimas gracias, doctora. Esperamos pronto tenerla nuevamente por acá en la cabina de K1 y a nuestros oyentes que siempre están desde el otro lado del día siguiendo de cerca todas nuestras entrevistas. Nosotros vamos a continuar con nuestra programación. No se olvide de revisar esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube. También nos ubica como Radio K1 Ecuador y nosotros también lo vamos a publicar ahora mismo ya en nuestro Facebook Live. La entrevista queda colgada ahí para que usted siga disfrutando de nuestra programación y también de todas nuestras entrevistas. Seguimos en K1 Positivo. ¿Aló? Hagamos un trato.